de su agrado o no eran de su opinión, participaran en el Congreso, y entonces se le impedía por argucias para que de esa manera ellos tuvieran el control absoluto del partido. Y en los últimos congresos han existido una serie de manipulaciones y de maniobras, indudablemente todas dolosas, destinadas a poder obtener lo que habían previsto siempre al inicio de un congreso: que no haya debate, que no haya discusión ideológica, que no haya crítica, que no haya deslinde, y simplemente ir a una situación electoral en la cual se pretenda sacar un candidato a su gusto, a su antojo. Entonces, acá había una complicidad entre quienes han dirigido el partido y los miembros del gobierno, encabezados por Alan García, que son los responsables de toda esta frustración que se está observando ahora en el Congreso, ¿no? En las discusiones que se llevaron a cabo entre los parlamentarios de la célula parlamentaria aprista en 1931 en la Asamblea, en el Congreso Constituyente de ese año tan lleno de circunstancias dolorosas para la República, un parlamentario del sanchecerrismo determinó y declaró que el APRA estaba muerto. Estamos hablando de 1931, y el APRA, por lo menos lo que así se llama oficialmente, el 1985 y el 2006 llegó al gobierno. Don Jesús, ¿qué extrañas razones o qué extraño milagro puede producir todo esto después de muerto el líder y fundador? Bueno, indudablemente que es por esa razón que nuestra preocupación, nuestra indignación, en consecuencia, hizo que naciera no solamente un movimiento al interior del partido, sino que también lanzaran mi candidatura a la Secretaría General del partido. Porque las ideas de Haya de la Torre, las ideas fundamentales, morirán, si cabe el término, morirán cuando éstas se realicen. Pero si aún no se han realizado, cuando a pesar de que el mundo le dice a Haya de la Torre que tuvo razón, que no se equivocó, sus ideas indudablemente siguen siendo vigentes. Los dirigentes actuales no creen en Haya de la Torre. Alan García ya no cree en Haya de la Torre, ya no sostiene las ideas de Haya de la Torre. Por lo tanto, más bien nosotros sostenemos lo siguiente: que hay dos trincheras. En una trinchera están quienes se han convertido en apóstatas de Haya de la Torre, y en la otra trinchera están quienes terca y perseverantemente están manteniendo las ideas, los planteamientos de Haya y de todos los hombres que con él construyeron el aprismo. En la trinchera de yo lo voy a decir con todas sus palabras, de la traición, se encuentra Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Omar Quesada, Nidia Vilches y todos los comparsas que están bajo la dirección de Alan García. Y en la otra trinchera están los apristas auténticos, no los que reciben prebendas, no los que se venden por un plato de lentejas, sino los que sostienen ideas y quieren que el partido que fundara Haya de la Torre se convierta en ejecutor de esas ideas, que no cambie su línea de izquierda democrática, que no cambie su programa fruto precisamente de la doctrina y filosofía aprista, y sobre todo sancionar a los corruptos y sinvergüenzas que le han venido haciendo daño al partido, escándalo tras escándalo. Pareciera ser que mucha gente desconoce o no quiere entender o simplemente desoye las convocatorias de todos los partidos políticos. Se dice que aproximadamente 10-15% de la población electoral del Perú tiene afiliación en los partidos, pero hay un grueso 85 u 80 que no la tiene, y no parece una casualidad que 4/5 partes de la población electoral del Perú desoiga, desacate los llamados de los partidos, porque pareciera que no se sienten representados, por un lado, y los partidos tampoco interpretan a la ciudadanía. Si esto es así, la pregunta, don Jesús, es ¿por qué los jóvenes, por qué las mujeres, por qué los hombres de un país medianamente, mayoritariamente joven, tendrían que enrolarse o tendrían que hacerle caso a cualquiera de los grupos apristas? Los partidos políticos indudablemente que son importantes en una democracia y en el proceso de fortalecerla, de mejorarla, pero lamentablemente en el Perú, en estos momentos hay una crisis de partidos políticos.
Hay una crisis de paradigmas y hay una crisis de liderazgo, razón por la cual indudablemente se acusan cifras de esa naturaleza, en que no solamente muchos hombres y mujeres no creen en los partidos políticos, sino que la juventud está a la buena de Dios, no tienen la posibilidad de enrolarse en un ideal como en los viejos tiempos, en los cuales los ideales constituían la mejor y primera preocupación de un joven. Las ideas de Aya de la Torre fueron tan seductoras, por lo que venían no solamente impresos de una innovación en la política, en el planteamiento doctrinario, sino que venía cargado de valores, de principios. La honestidad era una bandera izada permanentemente. Por eso es que mucha juventud se afilió al partido, mucha juventud formó parte de la organización nuestra, de tal manera que se le llamó vanguardia y reserva. La juventud del partido indudablemente fue motor de muchas de las acciones que ésta tuvo que realizar en su historia. Ahora cuando se nos pregunta cuál sería el señuelo para los jóvenes del partido, felizmente existen todavía las ideas de Aya de la Torre. Yo no solamente los convoco, sino que también, si cabe el término, exijo que se lea, que se estudie, que se analicen las obras de Aya de la Torre, que se relea la historia del aprismo, y de esa manera entonces tengan como nosotros no solo la preocupación, sino el deseo de llegar a salvar al partido. De lo contrario, como lo dije en un artículo, o salvamos al partido o pereceremos con él. Antes de terminar, una última pregunta, don Jesús. ¿Cuál es su perspectiva real al interior del APRA? Porque entiendo que usted es candidato, pero no está o tiene delegados o grupos simpatizantes suyos dentro del Congreso que se está llevando a cabo. Hay delegados que indudablemente llevarán nuestra voz, como han habido muchos que se les ha impedido que participen, porque con triquiñuelas y con todas estas maniobras típicas de quienes manejan el partido, han impedido que muchos puedan acceder habiendo ganado las elecciones en sus bases. Por eso es que llamamos que este Congreso era una farsa, que ya estaba prácticamente viciado y que no cabía otra calificación que la de fraudulento. Pero tenemos fe también en que los hombres y mujeres que irían a ingresar al Congreso y que lleven nuestra voz, entonces harán entender y prevalecer una posición que no debe apagarse, porque no termina aquí en el Congreso del partido. Porque aún, a pesar de todas estas cosas absurdas y negativas que menciono, la lucha recién ha empezado y continuará con más fuerza, con más brío, con más decisión, con más entrega y con más coraje, porque existe mucha más gente valiente en este lado que en el de ellos. Han sido las palabras de Jesús Guzmán. Rescatemos las que dijo Valky Malpica del Partido Escuela y la honestidad como un símbolo de la política. El día que en el Perú logremos identificar plena y claramente la política y la decencia como parte fundamental del quehacer ciudadano, ese día se habrá producido la revolución en el Perú. Y la revolución, digo, de los espíritus, de los hombres libres, de los libres pensadores, de todos aquellos que aspiramos a un país justo, libre y culto. Con nosotros en testimonio, agradeciendo a Jesús Guzmán, agradeciendo a Augusto Valky Malpica. Será hasta la próxima edición, el sábado que viene. Muchas gracias, muy buenos días.